Hola a todos, bienvenidos a Gym Podcast México. Esperemos nos hayan acompañado en nuestros anteriores episodios. Y este episodio va a estar muy interesante. Es sobre un tema que a la gente que le gusta el desarrollo muscular les va a interesar mucho y a los demás les va a entretener porque está muy interesante. Es sobre la evolución por décadas de lo que es el fisicoculturismo. Mi nombre es Antonio Ibarra y empezamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Un gusto tenerlos. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, importantísimo. Este tema va a ser muy controversial, ya que también vamos a hablar sobre las competencias. Así que estén al pendiente de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, para que estén al pendiente y comenzamos. Sí, también avisarles que a partir de esta semana cambiamos nuestro sistema de la carga a las plataformas. El YouTube completo ya va a estar disponible a partir del martes a las 9 de la noche. Para si quieren verlo en cuanto se suba, va a ser en YouTube completo el martes a las 9. Y en Spotify está disponible desde el lunes a las 12. Está disponible completo también por Spotify. En redes sociales estaremos subiendo los cortos en Facebook y en Instagram y en TikTok. Durante el miércoles en adelante estarán subiéndose esos videos para que estén al pendiente. Eso es algo que cambió a la comparación de las otras pasadas. Y creo que ya este va a ser el formato de subida fijo por un tiempo. Entonces empezamos con lo que es la evolución de fisicoculturismo por décadas. Aquí lo que vamos a tratar en sí es cómo el fisicoculturismo ha ido cambiando en cuanto a los físicos debido a las formas de entrenamiento y a los aparatos y a la industria del físico, del gimnasio, que se ha ido cambiando y evolucionado muy, muy rápidamente de unos años para acá. Va a ser algo muy interesante. El fisiculturismo creo que empezó a partir de los 60s, pero empezó como parte de los circos o del espectáculo. Anteriormente era el hombre más fuerte del mundo y vea cuánto peso levanta. Claro, era solo un espectáculo, no eran gente que tenía físicos o su anatomía era distinta, ¿no? O estos tipos de personas que a lo mejor no eran comunes, era cuando empezaba ese tipo de tendencia. Ya a los 70 empieza a entrar un poquito más en tema controversial esto de que salió un manual. Me acuerdo que en un documental de los tantos que tenemos empiezan a hablar de que en los 70 empieza a salir un poco manual de qué tienes que comer, qué tienes que ejercitar, cómo te tienes que mover. Empieza a existir una estrategia en cómo los alimentos los voy a consumir, qué debo de comer, qué no debo de comer. Cabe mencionar que en este punto, en esta fecha de los 70s, no teníamos enfermedades en la salud como ahora. Era un tema mero de aspecto visual, de confianza, de que tenían el lema de nadie se mete con un hombre fuerte, o de un hombre débil es criminal, no sea usted criminal. Empezaron como que a dirigir estos estereotipos de decir, mira, tengo que ponerme acá mejor porque pues, a ninguna mujer le interesa un físico feo, ¿no? Sí, si tú ves a alguien en la calle y lo ves musculoso y ves un flaco y quieres molestar a alguien, vas a escoger obviamente al flaco. A lo mejor el flaco es buenísimo para pelear y te sale peor, pero es lo que por lógico escogería uno. Entonces, los físicos de la década de los 70 eran físicos ya, vamos a hablar a nivel profesional para seguir una línea, porque si nos metemos desde el que empieza hasta el profesional, se va a hacer mucha división. Entonces, hablamos de lo que eran los Olimpias, los físicos de un Olimpia de los 70, ahí sería ver la imagen de Arnold, porque Arnold estuvo del 70 al 75 ganando esos concursos. Entonces el físico de Arnold, si te fijas, no era una calidad de definición muy extrema como lo que se ve hoy en día, pero ya mantenía un tamaño de pectoral ya como lo que hasta hoy en día se sigue viendo, y las piernas no eran tan grandes como hoy. En la evolución de los 70 podríamos decir que las piernas eran más normales. Te quedaba un pantalón que comprabas hecho ya en una tienda. Las playeras ya tienes que comprar tallas diferentes. Ya los brazos de un Olimpia de los 70 ya eran unos brazos de 22 pulgadas, 23, entonces ya era un brazo grande
creo que hoy en día siguen siendo de 23 o 25 tal vez, o ya si es un Big Ramy puede ser más, pero se sigue manteniendo algo así. No ha sido mucho el cambio, pero la evolución en esos tiempos era más que nada en la forma en cómo se alimentaban, es lo que se ve en el escenario, un tipo de físico más seco, más duro se está mostrando ahorita, y en ese tiempo era más natural todavía. Era interesante. Empezó entonces con exhibiciones, ¿no? De como de espectáculo. Hasta que empezó a brincarse a lo que fue la etapa competitiva. Algo muy importante, antes de Arnold, creo que fue desde 1967 cuando existió el primer Mister Olympia, porque también tenemos a Sergio Oliva, una super figura, que también un físico, me gustaba mucho, no, era muy diferente al de Arnold. Sin embargo, se mantenía esa tendencia. Y algo importante que casi nadie sabe es que el preparador de Arnold no contaba con estudios, no contaba con algo que lo avalara para que él demostrara yo estudié esto, hice esto. A mucha gente le sorprendía cómo este preparador de Arnold, no me acuerdo su nombre, pero pues ustedes lo pueden investigar, tenía mucho conocimiento de entrenamiento y de dietas. De hecho, él fue el que puso de moda las dietas controladas con los carbohidratos. ¿El preparador físico de Arnold? Así es. ¿No era Joe Weider, el No, organizador del Olimpia? No, él fue ya después, cuando incluso Cuando ya había él ganado. tiene la tendencia de poner ya los suplementos. Okay. Es cuando él... Sí, porque Arnold en el documental de Pumping Iron dice que entrenó con uno que era su ídolo, pero no sé si alguien lo entrenaba como tal, porque se juntaba mucho con Sergio Oliva para entrenar y con Franco Columbu, pero no sé si hayan tenido en ese tiempo algún preparador en sí que los llevara. Sí, había preparadores antes. Yo estuve investigando, bueno, me gusta mucho sobre el tema porque siempre me he explicado cómo lo pueden hacer y por qué ha evolucionado de esa manera. Digo, ¿cómo le hacían antes? No había las facilidades que hay hoy, los medios que hay hoy, la información, vaya, todo lo que hay hoy, y aún así era súper sorprendente. Entonces digo, pues, ¿quién los preparó? Me di la tarea de buscar el preparador físico de Arnold, y resulta ser que no tenía conocimientos universitarios, o sea, todo lo que él sabía, a lo mejor por cuenta propia de que lo investigaba, pero no había un título o algo que lo avalara de decir, yo estudié en tal lado y por eso traigo este conocimiento. Empiezan a salir este tipo de personajes, y creo que es aquí cuando empieza ya la ciencia a hacer actuar. También entra quien está haciendo un papel muy importante. Empieza a ver el desarrollo de lo que es la suplementación y otras ayudas. Aquí entonces el fisiculturismo empieza no solo a convertirse en dieta y entrenamiento. Ya estamos hablando que desde los 60s ya empieza a haber estudios sobre la suplementación. Entonces estamos hablando que ya suplementación, entrenamiento y lo que es la competencia, el deporte, ya empiezan a ser uno solo. Sí, el primer evento de tal como Mister Olympia fue en 1965 que ganó Larry Scott, y tenía un físico pues no tan definido y tan completo. Después ya empezaron a ganar varios, pero estuvo Sergio Oliva, que también fue de los importantes. Si te ves el físico de Sergio Oliva, mantenía lo mismo que Arnold todavía, nada más en proporciones, a lo mejor por su físico de estatura manejaban diferente proporción, pero en sí la calidad era casi la misma. Ahí empezaban a evolucionar hasta que en los 80s empiezan a entrar ya gente como con estudios y ya más conocimientos de otros temas, como de ciencia de entrenamiento, de ciencia de nutrición. Entonces ya empezaron a meter eso al gimnasio, y es cuando en los 80 empieza a haber físicos ya más secos. El mismo físico tal vez, pero ya más seco en cuanto al punto de competencia. Ahí es cuando aparece ya Mike Mentzer, que él inventó también el de Heavy Duty,
que fue un sistema de entrenamiento también muy, muy polémico y muy interesante, y muchos competidores hasta los 90-2000 seguían utilizando su sistema de entrenamiento como forma de prepararse para un Mister Olympia. Entonces, en la evolución ya de los 70s a los 80s podemos ver la calidad en la puesta a punto de los físicos. Eso es lo que yo le veo que evolucionó de 70s, 80s. Y el tamaño aún sigue siendo el mismo, y también sube mucho la cantidad de competidores debido a que Arnold hizo el documental de Pumping Iron, y eso ayudó mucho al fisicoculturismo para que hubiera más competidores. Para que se diera a conocer. Sí. Prácticamente antes, recapitulando, tema de gimnasio, en épocas de 60, 70 eran control de autoestima o para sentirse mejor, verse bien, el famoso de a todas las chicas les atrae un hombre musculoso y fuerte, o con un hombre fuerte nadie se mete. Son entonces tendencias que empiezan a mejorar. Pero quien marca una pauta importante en esta década entonces viene siendo Arnold. Sí, en el cambio, porque de hecho Arnold se retiró en el 75 y regresa en el 80, pero ya el físico, cuando se compara, aunque haya ganado, no tenía ya la calidad que estaban manejando en los 80, entonces ahí se vio que había una evolución, y tal vez Arnold siguió preparándose como en la preparación de unos 75, que eran los años en los que había participado la última vez, y se vio que ya lo que había en los 80 había un cambio ya de sistemas de entrenamiento y de preparación en la nutrición y las tácticas, técnicas, todo eso. Entonces ahí se empieza a ver, aunque se mantuvieran los físicos en tamaños, que de hecho si vemos también en los 80s el tamaño no empieza, no cambió mucho, y en donde empieza a haber un cambio real de tamaño ya es en el 90, hasta que aparece Dorian Yates y empieza a inyectar al fisicoculturismo esta cultura de las piernas ya como las conocemos hoy, que fue una evolución también. Sí, podemos decir que de 70-80 la evolución fue la definición, la calidad del músculo, la estética, en lo que llegaban al punto de competencia. En los 90 ya lo que se empezó a ver fue el tamaño en las piernas, y también aumentó también la calidad del cómo se presentaban en el escenario, ya más marcado, los músculos más divididos, las intersecciones más marcadas, más profundas. Eso fue un cambio importante también de 70, 80 y 90, que es un cambio donde se notó mucho y están bien marcados esos 3 puntos. Yo la diferencia que encuentro es al principio de los 70s el físico era más estético, más denso. Más denso me refiero a que pues era así como más llenito, ¿no? O sea, no tan a los físicos de ahora que son más deshidratados. En los 80 ya empieza a ver lo que son los físicos más esculpidos, a manera de que se ven estriados o se ven ya más lo que son las fibras musculares. Ya los deportistas empiezan a deshidratar mejor, empieza a haber mejores pues sí, métodos para hacer esto más fácil, y es ahí cuando empieza lo que dices, a brincar de ser estéticos, saludables, allá a lo mejor un nivel de desarrollo muscular más grande, con una madurez muscular más grande. No es lo mismo desarrollar masa muscular a definirla, es totalmente distinto, pero aquí ya empieza la era del tamaño y la definición. Sí, en los 90 ya ves que aparece también Ronnie Coleman, donde ya es el punto de evolución más alto que ha habido en el fisicoculturismo en tamaño, y él marcó la diferencia en cuanto empezó a ganar, llegó con un tamaño ya que superaba a todos los de los 90, pero a partir de que ganó empezó a aumentarlo todavía más, entonces terminó siendo un Mister Olympia con 130 kilos en competencia, cuando normalmente en los 70 pesaba 95 kilos el Mister Olympia, entonces de 95 a 130 ya eran 35 kilos de músculo extra sobre el cuerpo, que si tú ves una mujer puede pesar 35 kilos y está muy delgada y no está muy alta, imagínate una persona que tiene ese peso y tiene eso nada más de músculo sobre él, entonces la forma que agarró y con la que terminó fue algo muy impresionante. Lo malo de
de que porque fue el más grande y ya nadie lo siguió en eso, fue porque tuvo consecuencias que en su salud que no quisieron ya seguirle porque para ese tamaño él utilizaba mucho el entrenamiento en base a fuerza y levantar pesos muy pesados y esa evolución al día de hoy ya es raro que alguien te entrene con pesos tan exagerados porque saben que la consecuencia en la salud es tarde o temprano te va a llegar. Fue una transición de adaptación y evolución, porque entonces desarrollaron más físico, pero teniendo en consecuencia un impacto en la salud. Entonces, Sí, en la salud, más que nada estructuralmente, ya ves que Ronnie Coleman ahorita usa muletas. Entonces no es que su salud de que algo que haya comido le haya hecho daño o que le haya dañado algún órgano, sino la estructura por levantar los pesos pesados, las articulaciones se dañan y a lo mejor le tocó ser como el chivo expiatorio de ese experimento del tamaño. Ya después de él estuvo Jay Cutler, pero ya entró con más experiencia adquirida a lo mejor de lo de Ronnie Coleman y otros antes que lo estaban haciendo y eso le ayudó a que él pudiera salir sin problema ya después de haber sido Olimpia y ahorita estar normal, pues no en tamaño de un Mr. Olimpia, pero sin lesiones y es una persona normal. bueno, es que Jay Cutler era una persona que se involucraba mucho con la ciencia y el conocimiento. Ronnie Coleman era una persona que, bueno, es una persona que destacaba por sus métodos de entrenamiento. ¿Quién no ha visto a Ronnie Coleman? Los pesos increíbles que levantaba, el tamaño, es aquí cuando tú mencionas la nueva tendencia en tamaño, en volumen. Sin embargo, yo creo que conforme se fueron dando estos detallitos de que te dañabas en lo que fueron las articulaciones o en tu salud, también las competencias empezaron a moldearse, a buscar y a decir, hey, ya nos estamos distorsionando hacia donde vamos. Porque también recuerdo que en las competencias de los Olimpias empezó la tendencia de los abdómenes, el abdomen marcado, pero abultado. Yo lo veía mucho. Sí, eso pasó en el mismo tiempo de la evolución del tamaño de las piernas, que para ese desarrollo de piernas descuidan mucho el mantener el control del abdomen. Entonces al utilizar tanta fuerza en las piernas, obviamente el abdomen no lo controlaban y en ese tiempo no les importó porque no lo habían visto como algo malo. Pero ya a partir de los 90 la misma federación empieza a decirte cómo va a calificar, entonces te dice, bueno, vamos a premiar el tamaño, entonces la gente se va por tamaño, después de que el tamaño trajo esas consecuencias de abdomen y lesiones en articulaciones, la misma federación empieza a decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que dejar de calificar esto, así que prepárense de esta forma porque es lo que va a empezar a premiarse. Entonces la federación es el que moldea el físico que quiere para los competidores y lo que quiere que el mundo vea. Entonces ahí es importante que se vayan adaptando a lo que la experiencia le da, porque si al inicio podías ver que las piernas más grandes, pero si eso traía una consecuencia mala, pues no se podía llevar a cabo por tanto tiempo y no podía sostenerse por tiempo prolongado, y si vas a dañar a tus atletas, al final es malo para ti como empresa que vean que el campeón al final está enfermo. Nadie va a querer ser deportista ese por las consecuencias. Entonces ya llegan los 2000 y en los 2000 ya con fama y dinero, como ya había despegado mucho el fisicoculturismo, ya existe fama y dinero para todos los campeones, patrocinadores, conferencias, todo ese tipo de cosas que empiezan a ver cuando hay alguien famoso y hay mucho interés. Entonces en los 2000 empieza a llegar eso y los campeones ya empiezan a remunerar todo el esfuerzo y la ganancia muscular que han hecho durante los años y el dolor que han pasado y el tiempo que han invertido en entrenar, empieza a verse en cantidades ya muy millonarias, ya empiezan a considerarse millonario a un fisicoculturista campeón de un evento como el Olimpia. Entonces alguien con un campeón de Olimpia ya tiene patrocinadores que te dan millones por una marca de suplementos, millones por una marca de ropas, millones por ser imagen de, no sé, cualquier cosa que pueda relacionarse al tema de gimnasio. Al gimnasio.
Pero algo muy padre que pasó fue que también empezaron los medios de comunicación a evolucionar. Es por eso que en los 2000 la tendencia de lo que fue el fitness, fisiculturismo o el gimnasio o los concursos evolucionó. Los medios de comunicación aportaron más, había más información. La ciencia también evolucionó en un paso porque justamente lo que dices, la idea es seguir compitiendo pero sin dañarte. O sea, que siempre te mantengas en un estado óptimo para poder destacar, pero sin dañarte. Entonces, más a eso, agregamos que ya en la información ya no venía en libros, en revistas, ya hay redes sociales, ya tenemos YouTube para descubrir documentales, información. Tenemos lo que es el internet para también googlear información. Esto ya empieza a tener una tendencia más global y no solo eso, a monetizar como recapitulando, que ya empieza a haber monetización por parte de la información, por parte del entrenamiento, por parte de que ya es un negocio, porque obviamente así lo fue. Yo veía en las revistas, Ronnie Coleman, esta marca usa esta proteína, y muchas veces la fui a comprar porque en las revistas vi a Ronnie Coleman con esa con esa publicidad que les pagaban como parte de su marca. Y yo gracias a las revistas pues yo iba y lo compraba, la verdad. Entonces claro que fue una tendencia muy marcada y muy remunerada en ese tiempo. Aquí en México se veía mucho, yo creo que en todo el mundo, de que alguien iba con un preparador y le decía, oye, es que yo quiero ser campeón y no me importa si me muero en el intento, si voy a ser campeón no me importa hasta morir, como un pensamiento que tenía mucha gente y era muy peligroso porque sí había muchos que no medían las consecuencias y que sí se arriesgaban a utilizar cosas peligrosas en cantidades muy grandes con tal de un objetivo que podía producirles la muerte, aunque ¿de qué sirve? Por eso decían, ¿de qué te sirve ser un campeón si vas a estar muerto? Entonces, el quitar esa mentalidad de muchos competidores que a lo mejor, si alguien te dice que quiere ser campeón aunque muera, quiere decir que no tiene nada importante en su vida para mantenerse. O sea, si lo más importante es ser campeón, no debes tener algo como un ancla que te haga querer vivir. Entonces, quitar esa mentalidad y que la gente que llegue empiece a ser consciente de que sí es bueno ser campeón, pero es más importante estar vivo. Y si alguien te llega con este problema, es lo mejor como alguien que los guíe, es ver por qué le hace falta, que prefiere morir que no ser campeón, como si fuera su única prioridad en la vida. Eso llegó a que ese pensamiento llevara a ser mucha gente muy grande, pero con consecuencias malas. Hubo un fisicoculturista que estaba obsesionado con estar en definición todo el año, como si estuviera en competencia, y después de una competencia se sube a un avión en esa misma noche después de la competencia y le explotan los órganos y se dieron cuenta que estaban ya todos enfermos. Yo creo que ahí lo que pasó fue que estaba demasiado pronto el evento y se subió a un avión y la presión de la altura del avión es lo que hizo que estallara. Obviamente podrían estar enfermos, pero si ya tenía todo eso y aparte de subir al avión, hizo que todo se hiciera más rápido. Entonces murió por estallamiento interno en el avión. Entonces eso son consecuencias del uso de sustancias que no es del uso, es del abuso, porque usarlas bien no te va a causar ningún problema, pero el abuso es lo que llega a que te metas en ese tipo de problemas de salud graves, ya como para hasta una muerte. Buen punto. Entonces, en los 2000 tenemos lo que es la difusión de información, mayor conocimiento, y es cierto, este punto muy clave es cuando empiezan los abusos de que, de cajón sabemos que todo en exceso es malo, eso lo sabemos, pero con tanta información ya todas las personas querían experimentar como por cuenta propia sin llegar a alguna, o con una persona que realmente los guíe. Es ahí donde empieza entonces la preocupación de estas empresas o organizaciones, de oye, hagamos esto, pero sin quitar el objetivo de que la idea es ser saludable, estar en óptimo estado y estar
en autoestima, pues, súper padre. Sí, ahí se empieza otra vez porque en todo el proceso siempre uno llega por un objetivo y no te pones a ver que durante el proceso te puede estar haciendo daño hasta que ya te lo haces y ya dices, es que no pensamos en eso porque nuestro objetivo era realmente llegar a la meta, pero ya con la experiencia se van dando cuenta que lo primero en la vida siempre es la salud, porque alguien con todo el dinero y sin salud no te sirve nada, entonces siempre la experiencia te lleva a ese punto, pero en los fisiculturismo pasó eso, que mucha gente veía que a lo mejor nunca había sido un punto de atención, el centro de atención de algo y de repente empezó a hacer ejercicio y toda la gente ya le empezaba como que, oye, ¿y cómo le hiciste? Y era el centro de atención de todas las fiestas, entonces eso como que lo llevó a creer que era lo más importante y que su objetivo en la vida era estar bien porque así era alguien importante en la vida. Entonces eso es lo que se empezó a ver y se detectó, se empezaron a hacer campañas para que eso no pasara y eso ayudó a que, por ejemplo, en el 2010 ya vuelven a premiar a la estética. Al premiar la estética en automático ya empezaban a criticar los efectos que había pasado por no haberse cuidado bien, que era lo de las panzas grandes, con un físico súper bien, pero la panza demasiado inflada, entonces el abdomen marcado, pero aún así la panza se veía abultada, como le decían caparazón de tortuga. Entonces eso se empezó a castigar, se empezó a hacer notar en todas las publicaciones de que eso no iba a ser permitido, entonces se empezó otra vez en el 2010 más o menos, o un poco en ese rango, a premiar la estética y aparece en otro nuevo multicampeón que fue Phil Heath. Phil Heath, el problema de ser un Olimpia y quererlo mantener por tanto tiempo es que se confunden y empiezan a querer cada vez más tamaño. Si ya pesa 110 kilos, quieres llegar con 112, 114 al siguiente y al final tú tienes una estructura que te va a permitir una cantidad de kilos máximo para verte bien. Entonces, estando ahí te obsesionas y crees que la gente que ha entrenado sabe que estando en el gimnasio y estás en el punto de que quieres ganar, se te pierde con el tiempo realmente lo que es el objetivo real y empiezas a deformar el físico, que fue lo que le pasó a Phil Heath, con tal de ganar los kilos que quería, empezó a deformar otras partes sin conseguir lo que quería y quitando lo bueno que tenía y ahí es donde empezó a perder, que su panza se empezó a inflar, se le hizo una hernia, el ombligo también se le dañó, entonces tuvo muchos problemas y al final se tuvo que retirar por las malas porque no se retiró sabiendo que era un campeón. El error que cometieron ahí y que cometió Ronnie Coleman también fue que estaban queriendo ganar un récord y perdieron cuando iban a hacer el récord pierden, entonces no, para el siguiente gano y no, pues al siguiente, si quedaron en segundo cuando perdieron, al siguiente año regresan, quedan en sexto. Quedan más abajo. Sí, y si siguen van a quedar más abajo porque ahí si perdieron fue porque se hizo un cambio en las calificaciones de si tú ganabas por lo que tenías, ahora vas a perder por lo que tenías también, porque por lo mismo que ganaste va a ser lo mismo que te va a hacer perder porque es lo que ya no se quiere. Entonces es lo que no entendía. Entonces Phil Heath le pasó también lo mismo, que quedó en segundo y dijo no, el siguiente gano y llegó y quedó en cuarto o no, en sexto, entonces ahí también se tuvo que retirar, pero entonces ahí se dan cuenta que la evolución y por décadas se va marcando y el que se adapta se puede retirar más tranquilo y sin tanto problema. Le ha pasado a todos, por ejemplo, Jay Cutler ganó y perdió en segundo lugar también la primera vez, regresó y ya quedó en sexto. Entonces casi siempre les van marcando cuando no te quieren. Si quedas en segundo, lo mejor es ya retirarte o preguntarle, oye, ¿cómo ves? Para que no les pasen eso. Por experiencia yo creo que al que le pase eso ya no va a arriesgarse. O a lo mejor ya están en un mundo donde no tienen ni una u otra entrada de dinero, que pues no les queda de otra hasta sacar lo último que puedan de dinero en patrocinios, porque si son segundo lugar todavía ganan mucho, pensando en que el siguiente lugar pueden ganar lograrlo. Y puede ser un volado, porque si ganas y recuperas está bien, pero si pierdes ya perdiste todo. Entonces a lo mejor te puedes retirar siendo el campeón y al final en segundo, que retirarte en campeón y al final en sexto. Entonces ahí es como parte de lo que le ha afectado a la evolución a los mismos ganadores a la hora que pierden. Y pues ya se vienen los 2020, donde ya las redes sociales están muy fuertes, ya es casi lo que les genera más dinero a ellos, más que los patrocinios de los suplementos o ropa o cualquier cosa o eventos, y empiezan mucho en redes sociales y el tamaño y la calidad se empiezan a unir
porque ahorita tenemos un campeón que es Big Ramy, donde está muy grande, pero tiene muy buena calidad. Entonces ahí Y estructura. Sí, es algo que se creía que iba a estar muy complicado porque él mismo al inicio estaba muy grande, pero no tenía la calidad. Entonces como que ha sido guiado de una manera correcta y ahorita es lo que hizo fue unificar tamaño y calidad en el campeón. No, y estructura. Pero eso sí es algo curioso y es algo muy padre, porque lejos de ir empeorando, él fue mejorando. Aquí algo importante, el conocimiento, la ciencia, otra vez empiezan a evolucionar. Entonces, ¿cómo crees que puedan serlos en 10 años más, en el 2030, las competencias? Mira, a cómo van las cosas, ya ves que salieron muchas categorías nuevas en las que el físico, el tamaño ya se está quitando, entonces han desaparecido, por ejemplo, en mujeres ya no existen categorías de fisicoculturismo. La más grande es figura, que era la categoría chica hace 20 años, la quitaron. Empezaron categorías de bikini y de wellness y otras. Las categorías de mujeres más musculosas ya están Ya desaparecieron. desapareciendo. De hecho, ya desaparecieron. Sí, queda todavía la de One Physique, que sigue siendo una mujer ya con músculos más o menos como una categoría en hombres de a lo mejor un novato en una mujer, o a lo mejor hasta un poco más en un Classic Physique en mujer, que son físicos ya de un hombre en una mujer. Entonces eso, la tendencia ahí ha sido en desaparecer ese tipo de categorías en hombres. Desaparecieron, no, bueno, no desaparecieron, aparecieron muchas categorías nuevas en donde ya no es tan musculoso, ya es algo que alguien que trabaje bien un año puede lograr el físico y ya tiene que perfeccionarlo a partir de lograrlo, pero se puede llegar a ese objetivo en un año. Y para llegar a ser campeón, alguien que le invierta unos 3 años bien invertidos y bien asesorado y con buena genética puede ser un campeón mundial, lo que en el fisicoculturismo de antes no se podía lograr en tan poco tiempo. Entonces esa es una evolución que ha existido en décadas con las nuevas categorías, que de hecho ya no te piden ni siquiera mostrar las piernas en algunas, como las de los de Bermudas, o donde ya te permiten ser un campeón sin ser el estereotipo que se pedía antes. Antes había un solo campeón que era el de bodybuilding, era el campeón, y era el de la foto. Ahorita ya están haciendo las categorías y de todas las categorías sacan campeones absolutos para tener una foto más llena de campeones, pero pues obviamente el mérito para llegar hasta ser un campeón de fisicoculturismo de clasificados por kilos de la categoría esa no tiene el mismo mérito que alguien que lo logra a lo mejor en 6 meses o un año, porque es casi alguien con genética bien trabajada se logra. Entonces para eso no era muy complicado pisar una tarima de un Mr. Olympia, y ahorita ya es más, por mercado es más fácil y más accesible a muchas personas llegar a estar ahí. Obviamente es más dinero para la empresa y por eso lo hacen. Fíjate que hablaste algo muy clave y voy a recapitular en esto, hacer mucho énfasis. Las competencias de las mujeres musculosas. Eso llevó a que las mujeres pensaban que voy a ir al gimnasio y me voy a poner así. No. Y creo que por eso se empezaron a hacer de lado. Porque las mujeres pensaban, voy a ir al gimnasio, me voy a poner como hombre, voy a hablar como hombre, o no, realmente no. Entonces marca la tendencia que se separan esas competencias y vuelven a las mujeres los estéticos más como modelos, más estéticos, más finos, más presentables. Empiezan las categorías como Men's Physique, Men's Classic, donde ya creo que también el rostro es como parte del físico, creo yo, porque ya empieza a haber otra tendencia de ya no solo estar musculoso, ya empiezan a haber otras categorías en cuestión de físicos, y eso es muy padre, porque también hay una competencia en la que las mujeres hacen una rutina, no rutina de pose, sino rutina aeróbica, y eso también van evolucionando. Sí, esa categoría se hizo olímpica en los Panamericanos y es la de figura, fitness figura, y hacen su rutina de artística, y como las olimpiadas que hacen un baile y esas cosas. Pero ya fusionan. Sí, y luego hacen su presentación de poses. Pero sí, la tendencia es que las mujeres desaparecieron la parte musculosa y ya en tendencia casi, aunque no han desaparecido las categorías, casi no hay competidoras, entonces al final va a terminar por desaparecer. En cuanto desaparezcan la
las personas que están compitiendo en esa categoría porque no se están sumando gente nueva. Entonces cuando la gente que está yendo a competir esa ya no esté, la categoría va a desaparecer. Se está manteniendo porque hay gente, pero ves una, dos o tres competidoras y en las otras ves 100, 200, 300. Entonces es mucha la diferencia de una a otra. Entonces eso está a nada de quitar, y obviamente si se quita esa van a tener que buscar una forma de sacar otras categorías que cubran el show de una categoría que desapareció. Por ejemplo, si desaparece Women's Physique, van a tener que sacar una, a lo mejor como una bikini, ponerle un nombre, porque está bikini normal y está bikini wellness. Entonces le han puesto nombres diferentes, pero al final es una variación de lo mismo, a lo mejor más trabajo, más tamaño. Y luego se están haciendo las categorías ya como más inclusivas, porque hay mujeres que no son caderonas, entonces esas no pueden hacer la cadera si no son por genética así, entonces esas entran a bikini. Si hay unas mujeres que son de cadera, no pueden quitar esa cadera, entonces nunca podrían ganar en bikini, entonces hicieron la categoría de wellness. Entonces cada quien, si hay una mujer que tiene una estructura más de músculo y le gusta más eso, ya entran a figura, entonces cada quien escoge su categoría dependiendo de su estructura. Eso es lo que ha hecho que se haga más interesante, inclusivo para todas las personas, el fisicoculturismo ahorita. Claro, y no solo eso, la evolución de los concursos, porque antes eran concursos nacionales, ahora ya los tenemos estatales, y no solo por parte de las instituciones que tengan que ver con el deporte o que dirigen el deporte, sino que hay empresas que decir, a mí me gusta una marca de suplementos, así decirlo. Un empresario de una marca de suplementos va a lanzar su marca y dice, voy a hacer un concurso para darme a conocer. Y eso es más oportunidad a más atletas, porque no solo se mantienen activos, sino que ya tienen más amplio el panorama para las competencias. Que si hay una competencia aquí, puedo aprovechar la competencia que hay en otro estado, y así en secuencia. Sí, si alguien quiere competir, hay mucho de dónde escoger ya. Se han hecho, de hecho, las competencias, tú ves, y desde la calidad de los escenarios y todo, se ve que las instalaciones, que ha evolucionado y que ha sido algo que ha ido mejorando día a día. Entonces ahí sí es muy interesante. Si les gustan las competencias, ahí está la Federación Mexicana, y hay otras federaciones o otras organizaciones que también lo hacen. Si su intención es llegar o ser por medio del gobierno, o de llegar a Olimpiadas, el camino es la federación. Y los invitamos a que, como este tema de la evolución por décadas ha sido muy marcado de una década a otra, los invitamos a que chequen también la evolución de los gimnasios, que es en otro podcast que ya también fue grabado, y está interesante también, y ver cómo también la gente ha evolucionado, de que antes, para tener acceso a revistas, era inscribirte suscripciones mensuales y solamente existía en Estados Unidos, a lo que es ahorita que lo ves en redes sociales y es instantáneo a todo el mundo. Entonces es algo muy importante que ha pasado en la evolución, que ha llevado a que los físicos hayan evolucionado de esa manera. El conocimiento ya es más fácil, ya no es como que, ¿cómo voy a enterarme de esto? O una revista, o sea, es más fácil. Bueno, muy, muy interesante Sí, esta plática estuvo entretenida también. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y que nos acompañen cada semana. Recuerden que estaremos subiendo los martes a las 9 en YouTube completo, y en el Spotify los lunes a las 12 del día, para que lo escuchen, y los invitamos a que cada semana estén al pendiente de todo lo que estaremos subiendo en las redes sociales. Se suscriban, nos sigan, le den like, inviten, etiqueten, compartan, para que estemos aquí con ustedes cada semana trayéndole temas interesantes. Así es, mi nombre es Luis Cervantes. Mi nombre es Antonio Ibarra. Nos vemos en el siguiente podcast.